por la prédica de hoy, por la palabra, para que sea Dios quien tome el control completo de esta palabra hermosa que ha diseñado para todos nosotros. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día, Padre Dios Todopoderoso, Señor, porque nos permites estar acá en tu presencia, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, que nos dé el entendimiento, Padre Santo, que seas tú, Padre Dios Todopoderoso, Señor, utilizándome, Señor, para llevar un mensaje a cada uno de nuestros hermanos. Que seas tú, Padre Dios Todopoderoso, Señor, quien transforme nuestro corazón, y que seas tú, Padre Santo, Señor, quien guíe esta prédica en cada palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Para hoy, el título que Dios ha dado para esta hermosa prédica es Aprendiendo a esperar en Dios. Aprendiendo a esperar en Dios. Cuando Dios colocó este tema en mi corazón, yo decía, ¿por qué me toca predicar cosas que se me hacen difíciles a mí? ¿Verdad? Y creo que muchos de nosotros pasamos por esa situación. Muchos nos desespera esperar. Humanamente es así, es una realidad. Cuando usted le colocan una cita y es a las 10 y son las 10:15 y no ha llegado, ya usted se impacienta, ¿verdad? Porque no sabemos esperar, y hay veces que tomamos decisiones inadecuadas por no saber esperar. Y así aún en nuestra vida cristiana tomamos decisiones que nos van a desviar de los propósitos del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me doy cuenta que cuando Dios es el que tiene el control de cada una de las situaciones de nuestras vidas, aún hasta en los servicios que se realizan aquí en la iglesia, Dios cambia todo. Yo siempre soy de los que me gusta preparar la prédica de 3-4 horas, pero es con el fin de que Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes formas. De pronto hay personas que abren la Biblia y me dicen de que Dios les habla y les explica cada uno de los versículos. Conmigo pues hace de otra forma diferente, y yo traigo mis anotes, ¿verdad? Como cuando uno prepara una clase. Pero ayer, de las 3 hojas que tenía para la prédica del ayuno, no llegué ni a la mitad. Y nos tardamos aproximadamente como hora y media, ¿verdad? 2 horas, pastores, en la prédica únicamente. ¿Pero por qué? Porque se cambió todo. Ayer lo que se hizo fue como especie de un conversatorio, de que se iba tomando versículo por versículo de Isaías 58 sobre el verdadero ayuno, y cada quien iba aportando. Pero lo importante fue que antes de iniciar nosotros oramos al Señor para que cada uno de los que diera su aporte fuera algo contribuyente, que fuera algo conciso a la palabra de Dios. O sea, que no viniera tanto de la carne, sino del Espíritu. Y fue un ayuno tan hermoso porque se cambió. Y si el pastor es testigo, que ya hemos cambiado 2 veces. Anteriormente se reunían únicamente para orar entre ellos mismos. Se aumentó y se dijo, bueno, pastor, vamos a hacer un culto. Fue el primer cambio. Y ayer hubo otro cambio, ayer fue un conversatorio. Y mire que todo lo que viene de Dios se da con éxito. Porque es en el momento y de la forma como Dios lo quiera, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, no me distraigas. No me distraigas. Apaguen los celulares. Ya el pastor compró un martillo para celular que suene de una vez. Lo traemos aquí adelante y lo exorcizamos. Dice, cuando conocemos de Dios como creyentes, llegamos al punto de pensar
que todos nuestros problemas se resolverán de manera instantánea y que a partir de ese momento nuestra vida será de color de rosa, que nada vendrá sobre nosotros, que por fin las tentaciones y pecados desaparecerán totalmente de nuestra vida, cosa que no pasa. Hermano, quiero decirte que apenas en ese instante comienzan los desafíos y ataques que sobrepondrán nuestras vidas y que al final solo ganará Jesús y nosotros junto con Él. Tenemos el pensar que cuando nuestro corazón se convierta a Cristo, automáticamente todo nos cambia. La vida económica, ya no vendrán pecados sobre nuestras vidas, la situación en la casa va a cambiar, ya nuestros problemas están resueltos. Y resulta y pasa que es cuando te pasa lo contrario. Es cuando más adversidades vienen a tu vida. Es cuando la situación económica se te aprieta más. Es cuando ni Dios lo quiera, de pronto un hijo o un familiar se te enferma. Y entonces tú dices, bueno, ¿y entonces para qué soy cristiano? Si cuando no era cristiano nada de eso me sucedía. Pero es cuando Dios quiere probarte en paciencia. Y la paciencia lleva un argumento importante que se llama fe. La paciencia es esperar, pero esperar con fe. Porque si tú no esperas con fe, de nada te va a servir tampoco la paciencia, ¿verdad? Entonces son situaciones que te van a pasar como nos han pasado a cada uno de los que hemos conocido a Dios. Las situaciones te van a cambiar a medida que vas pasando por el proceso o desierto que tiene Dios para nosotros. A mí la palabra desierto muy poco me gusta utilizarla porque parece que fuese algo desolado. Más bien sería como un proceso donde Dios te aparta del mundo para convertirte realmente a Él. Cuando tú haces una oración de fe, es eso, una oración de fe, una oración diciendo de que así como Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Pero no quiere decir que al momento en que tú hagas la oración ya estás salvo, no. Es cuando tú vas a entrar en el proceso de guardar esa salvación de tu alma para Cristo. Es apenas donde viene el proceso. Ya que si Dios lo quiera, Dios te decide levantarte en esos momentos, o sea, que partas de este mundo, y eso es algo que Dios quiere para contigo. Es una situación ajena a muchas otras que sucederán, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Dice, para entrar en materia me gustaría preguntar, ¿quién de los que estamos acá sabe esperar en Dios? Alce la mano, ¿quién sabe esperar en Dios? Amén. Vamos a creer. Vamos a creer. La Biblia dice que la paciencia trae pruebas y se ejercita con la fe. Sí, aquí lo tengo anotado. Lo vamos a leer ahora. Dice, ¿cómo está nuestra paciencia en Dios? ¿Será que dejo que Dios obre en nuestras vidas? No sé si la pregunta Dios me la colocó para ustedes o para mí. O para los dos. Yo sé que para mí sí, no sé para ustedes. ¿Verdad? Hay veces que desesperamos en Dios. Así es. Y es donde van a traer ciertas consecuencias que las tengo acá anotadas. No sabemos esperar. No sabemos esperar en Dios. Bueno, pero hay algunos que sí. Esperemos. Dice, la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Porque es que hay unos que esperamos con paciencia, pero nos estamos quejando. Ajá, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener paciencia? Comienzas tú a reclamar. Ya llevo 1 año, 2 años y nada. Pues entonces comienzas a arrodillarte, a llorar. Señor, yo sé que yo tengo paciencia en ti, pero ¿hasta cuándo voy a estar orándote para que tú me resuelvas tal situación? ¿Será que eso es paciencia?
¿Será que eso es paciencia? Soportamos porque nos toca, nos queda de otra. Muchas veces, claro, hay que soportar, pero soportar en Dios, en el Espíritu de Dios. Eso es una paciencia, esperar en Dios. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a las cosas que sucederán, ya que piensan que las cosas que no dependan estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo, calma o tranquilidad para esperar. Eso es como cuando nosotros llevamos una hoja de vida a una empresa y pretendemos que al día siguiente nos estén llamando. Y es un proceso de mirar la hoja de vida. No sabía un día. Un proceso de mirar la hoja de vida, un proceso de hacer una entrevista, un proceso de afiliación. Es una cantidad de procesos que te van a llevar a una sola meta, que en este caso es que seas empleado, ¿verdad? Que seas contratado por la empresa. Así lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros sabemos esperar en Dios, vamos a tener una fortaleza, una bendición en Dios. Pero hay que saber esperar. Hay que saber que Dios va a tener una serie de procesos en esa paciencia que tú tienes para que puedas obtener la verdadera bendición. Porque hay veces donde tú eres el que trae esa bendición humana de que por tus propias fuerzas obtienes las cosas, pero no vienen de Dios. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esas cosas que obtienes tú humanamente y que no vienen de Dios. Dice, bíblicamente la paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrir sin enojarse o molestarse. Esto refiriéndose a alguien que está sufriendo de estar enfermo o lesionado, o emocionalmente o espiritualmente. Ayer de casualidad Guillo vino al ayuno y hablábamos con él. Y yo le mencionaba cuando, creo que fue esta semana, como el lunes o martes, que yo lo llamé, que aún estaba en la clínica, y yo le decía a él que no hubiera cuidados intensivos como que al lugar que fue a ser desahuciado, sino más bien al lugar donde fue apartado por Dios para que Dios tratara en la vida de él. Hay muchas veces que no entendemos cómo Dios hace las cosas en nuestras vidas, pero Dios hace a la manera que Él le crea más conveniente para el ser humano. Dios lo necesitó apartado para hablarle muchas cosas. Es más, ahí está el pastor de testigo que yo le decía, yo sé que Dios te apartó para decirte muchas cosas que más adelante tendrás que contarnos a nosotros. Y Él lo que dijo es, así es. Pero todo tiene que ser en su momento. El tiempo de Dios. Y bueno, esperábamos, por cuestiones de la vida, no sé qué pasó, esperábamos que él viniera hoy a dar su testimonio, porque me asombraba mucho cuando él decía que en la ambulancia, cuando se lo llevaban, él decía que un médico le decía que Guillo, no te duermas, y le movía el dedo y lo movían y dice la esposa que en la ambulancia nada más iba ella atrás, que el médico iba era adelante. Entonces miren cómo Dios hace tantas cosas sorprendentes y cosas que él me comentó, pero que él es el que tiene que dar su propio testimonio. Pero es hermoso cómo Dios hace las cosas en los seres humanos. Hay muchos que estamos enfermos emocionalmente y otros que están enfermos espiritualmente, ¿verdad? Y Dios tiene una sanación tanto humanamente como espiritualmente. Dice, ¿de dónde viene la paciencia? ¿De dónde viene la paciencia? Dice, la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo, por lo cual viene de Dios. Y lo que viene de Dios es de bendición para nuestra vida. Solo debes disponerte para cumplirle a Dios y pedirle que te llene de los frutos del Espíritu Santo. Recuerda que Dios conoce tus necesidades y que tú eres su hijo. ¿De dónde sale esto? Vámonos a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Para los que trajeron la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
¿Quién lo lee? Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ok, gracias hermano. Dice, acá vemos cómo Pablo nos da a conocer cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y que estos no son de la ley, es decir, del hombre. O sea, que los frutos del Espíritu Santo, como la paciencia, el amor, la benignidad, no vienen del hombre. No se los inventó el hombre. No vienen de la ley. Y si no vienen del hombre, ¿de quién vienen? De Dios. Vienen de Dios. Sino que provienen de Dios, y que estos frutos son para aquellas personas que se dejen guiar por el Espíritu Santo para la obra de Dios. Los frutos del Espíritu Santo están ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos adquirir? Lo podemos adquirir dejándonos guiar por el mismo Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, con ese Espíritu Santo, es cuando el mismo Espíritu Santo hace la departición de dones, de frutos. Él lo hace a su manera. Él lo hace con cada quien que tiene el anhelo de aceptar ese fruto en uno. Dios no te obliga a que tú hagas algo. Eres tú quien te dispone para que Dios dé esos frutos en tu vida. Vámonos a Romanos 15, versículo 4 al 6. Romanos 15, versículo del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de la Escritura tengáis esperanza. Hasta el 6 ya. Y el Dios de la paciencia y de la consolación de vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorificad al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. En otra versión dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza en quién? Dios. En Jesucristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren bonito lo que dice acá, dice, pero el Dios de la paciencia. Quiere decir que la paciencia es de Dios, viene de Dios. No hay duda. Muchos queremos ser seguidores de Jesús, imitadores de Jesús. Pero cuando tú quieres ser imitador de algo o de alguien, tienes que imitarlo en todo. Si Jesucristo tenía paciencia, ¿por qué nosotros no podemos imitar o querer tener o ser paciente como lo fue Jesucristo? La paciencia viene de Dios. Dice, Dios es el mejor ejemplo que puede existir al momento de hablar de paciencia. Él nunca nos manda a hacer algo sin que ya Él lo haya hecho. Dios es paciente con los que le aman, sea creyente o no. Recuerde que Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Dios siempre está a la puerta de nuestras vidas, tocándonos pacientemente en nuestro corazón, esperando que nos arrepintamos y que caminemos y que cambiemos nuestras vidas al servicio de la iglesia de Jesucristo. A ver, miren, si Dios
no fuese paciente, no tuviese paciencia conmigo, algo personal, quién sabe dónde estaría yo. Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Dios te va apretando poco a poco, para que tú reflexiones, para que tú te des cuenta que la vida que estás llevando es la inadecuada. Dios es paciente para que nosotros nos podamos arrepentir. Dios no te obliga al arrepentimiento, pero Dios sí te va colocando situaciones que hagan que tú lo busques cada día más ahí. ¿Quién es el que vive? Cristo. Dígale al que está a su lado, no te duermas. No se duerman, chicos. Ahí de aquí estoy viendo un poco ya cabeceando. Pescando. Ahora, ya vimos de dónde viene la paciencia. Ahora, ¿cómo obtengo la paciencia? ¿De dónde viene la paciencia? De Dios. Ahora viene, ¿cómo obtengo la paciencia? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Amén. Le voy al versículo 6, dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Dominio propio. Difícil, ¿verdad? Dominio propio. Dominio propio es que tú quieres hacer algo, pero sabes que lo que vas a hacer no está bien, pero te gusta hacerlo. Pero tú tienes que tener un dominio propio sobre la situación que te está pasando. ¿Y qué trae ese dominio propio? Paciencia. Paciencia. Por ejemplo, cuando tenemos una necesidad económica y estamos orando a Dios para que Él nos resuelva esa necesidad económica, pero se nos presenta, yo no sé cómo le llaman acá en Santa Marta, le llamamos pago diario. Aquí le llaman que gota a gota. Pago diario. Bueno, uno le dice pago diario, otro gota a gota. ¿Y usted qué hace por la necesidad? Coge el pago diario y usted le paga mensual. Pero como tuvo una necesidad, no esperé en Dios, no tuve ese dominio propio de decir, yo voy a esperar en Dios, sino que tomó una decisión propia sobre una necesidad y cometió un error. Y después de los errores que vienen, las consecuencias. Detrás de un error siempre vendrá una consecuencia. Así Dios te haya perdonado, pero siempre va a haber una consecuencia de los errores que cometamos diariamente. Dice, la paciencia es el producto del dominio propio y parte de la piedad. Dominio propio que solo se logrará con la transformación del Espíritu Santo. Nuestra conducta o paciencia siempre debe honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios con la paciencia? Cuando lo dije ahorita, cuando tenemos paciencia es porque tenemos fe en Dios. Y cuando tenemos fe en Dios, lo estamos honrando a Él con esa fe que tenemos. Porque Dios está diciéndote, aunque tú tengas esa necesidad, estás confiando en mí. Y por eso dice, como decía ahorita la hermana Yarin, por eso es que Dios te prueba en la paciencia, en que tú no desmayes, en que no dejes de orar. Y ahorita que estaba ahí sentado, yo meditaba sobre algo que yo una vez predicaba y también creo que compartía con la señora Yarin.
de que cuando nosotros tenemos fe únicamente tenemos que pedirle a Dios una sola vez, ¿verdad? Porque cuando se te vuelve la oración repetitiva, como que tú puedes decir, bueno, pero si ya tú tuviste fe en algo que pediste ayer a Dios, porque tienes que volver hoy nuevamente a orar por lo mismo. Si ya tuviste fe en Dios en algo, no tienes que volverlo a repetir. Pero ahorita Dios me decía y me mostraba los pasajes de la Biblia cuando decía que y se acordó Dios. Y se acordó Dios. Cuando dice y se acordó, puede ver que había como un espacio, un lazo de tiempo, de pronto donde Dios estaba en un proceso con la persona, aunque tenía una bendición guardada para ti ahí, y algo hizo que Él se acordara de lo que ya tenía pactado contigo. Entonces, lo que Dios me traía en ese momento es que aunque nosotros pidamos una sola vez con fe a Dios, uno le puede decir a Dios, Dios, acuérdate que yo te pedí tal cosa. Recordárselo. Y no estás opacando la fe que tuviste en el momento de pedir con fe lo que habías pedido al Señor. Pero sí puedes recordárselo. Señor, recuerda que tal día te pedí tal cosa. Yo sé que es en tu momento, Señor, pero te lo estoy recordando. Y yo sé que no estás ni entristeciendo a Dios, ni humillando a Dios, ni nada que vaya en contra de Dios. Simplemente le estás haciendo un recordero. Es como cuando nuestros hijos nos piden algo, ¿verdad? Y tú le dices, ahora para el pago yo te lo compro. Así es la niña Abigail. Cuando la mamá le promete algo que en la compra, ella está pendiente cuando se va a ir a hacer la compra en la olímpica, pero no es para ir a ayudar, es para recordarle a la mamá lo que le prometió. Y hay que comprárselo porque se le prometió. Así lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando nosotros le recordamos, le decimos, sí, ¿verdad que Él me había pedido eso y me lo pidió con fe? Ahí va. Entonces siempre debemos estar recordándole a Dios por las cosas que pedimos. Dice, nuestra fe no debe flaquear, aún en medio de las dificultades y pruebas. Ellas nos harán fuertes durante el proceso o desierto. Ahora dice, miremos que los versículos terminan en la palabra amor. Y Dios es amor. Quiere decir que todo lo que comienza en Dios, ¿termina qué? En Dios. ¿Dónde está esa palabra amor? En el versículo 7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Yo siempre he notado que mucha gente, incluyendo a los pastores, y la Biblia lo dice, de que Dios comienza una obra, la perfecciona y la termina. Por eso aquí termina con la palabra amor. Y amor es sinónimo totalmente de Dios. El sello. Dios tiene la virtud de darte fe para que lo honres con amor. Ahora, ¿qué nos enseña la paciencia? El primero, ¿cuál fue? ¿De dónde viene la paciencia? El segundo, ¿cómo tengo la paciencia? Y ahora, ¿qué nos enseña la paciencia? Isaías 53:7. Isaías 53, versículo 7. Vamos a leer los 3 versículos para ver quién puede determinar qué nos enseña la paciencia. 7. Sí, 7. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja que delante de sus trasquiladores están mudas, tampoco él abrió su boca. Amén. Ahora Mateo, capítulo 27, versículo 14. Mateo 27, 14. Dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vamos a leer Juan capítulo 8, del 6 al 7. Juan capítulo 8, del 6 al 7. Mas esto
decían, tentándole para tener de qué acusar, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Ahora pregunto, ¿qué nos enseña la paciencia? ¿Ser qué? Prudentes. Prudentes. Callar. Callar en el momento que hay que callar. Una cuñada mía me decía en medio de un proceso, me decía: ofrécele el silencio a Dios. Era lo que ofrécele el silencio a Dios. Ofrecen el silencio a Dios. O sea, deja que Dios obre. Hay veces donde tenemos que callar para que Dios obre. Yo me preguntaba, bueno, cuando le pasaba estas situaciones a Jesús, o sea, ¿qué pasaba por la cabeza de él? Cuando él, por ejemplo, que estaba así y escribía y la gente estaba esperando que él respondiera a apedrear a María Magdalena por los pecados que, o sea, ¿qué se le pasaba a Jesús en ese momento por la cabeza? Yo me imagino que en ese momento había una comunión con Dios, que él esperaba una respuesta de qué hacer ante una situación como esa. Eso es lo que yo me imagino. Y por eso era que Jesús, o sea, Jesús era paciente aún hasta en su forma de hablar. Él era paciente aún hasta en la forma de hablar. O sea, Jesús nunca cogí y reprendió a una persona, sino que él a través de sus palabras que enseñaba. Y cuando tú enseñas, la señora tuya que está acá, cuando uno enseña tiene que ser paciente con su voz para el que esté allá pueda entenderle las palabras que uno dice. ¿Yo no, mi hermano? Porque si tú hablas rápido, el pelado no te entiende. Dice, la paciencia fue enseñada por Cristo y trae consigo respuestas y acciones que a otros los hará salir de casillas. Eso es como cuando uno está discutiendo con la esposa y a la esposa de una otra familia le molesta cuando uno se queda callado. Les molesta cuando uno se queda callado. ¿Qué pasará ahí? Dice, trae respuestas y acciones que a nosotros nos sacan de casillas. Porque hay veces que responder en una acción que nosotros tengamos de inmadurez o de rabia te va a hacer decir cosas que no son. Pero cuando tienes paciencia, aún para hablar, las cosas que salen de tu boca son palabras sabias, ya vengan de Dios o de un conocimiento que tú tengas sobre una situación que te pasa. Jesús nos enseña que los que esperan y obedecen a Dios, Él se alegra de ellos. O sea, que espera y obedece a Dios, Dios se alegra de nosotros. Eso lo dice la Biblia. Dios actúa en aquellos que esperan y tienen fe en Él. No te dejes llevar por tu soberbia. Piensa siempre que Dios tiene el control, que Jesús es tu defensor y que el Espíritu Santo es tu guiador. Solo deja que ellos obren en tu paciencia o en el tiempo de espera. Debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo o guiar por el Espíritu Santo, porque tenemos un defensor que se llama ¿cómo? Jesucristo. La palabra dice que Él es el que saldrá en defensa de nosotros. Es el único defensor que vamos a tener en el cielo. Allá no se van a utilizar ni los mejores abogados que tengamos aquí en la tierra. No servirán de nada. Ellos también van a ser juzgados. Así que cuando venga la condenación, entrará Jesucristo y dirá, sí, Él cometió todo eso, pero Él se arrepintió. Y ya Él pertenece a esta familia. Y lo sacará de ese juicio y dirá ¿a dónde? A la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Romanos 5, versículo del 3 al 5. Entonces, ¿qué nos enseña la paciencia? Prudencia, ¿verdad? Silencio en Dios. Romanos 5, del 3 al 5.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, lo que ahorita decía la hermana Yari. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo será eso de que la paciencia produce prueba? La prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia, pero la paciencia te produce una prueba. ¿La prueba cuál es? ¿Cuál es la prueba en medio de la paciencia? Aprender a ser paciente. No desmayar. Por eso es que antes, cuando empezaste a hablar y decías que cuando nos convertimos decimos que nuestra vida listo, o sea, que todo está bien. Pero viendo que en medio del proceso hay gente que no le gusta ayudar mucho ni hablar mucho porque todo es contrario a lo que estamos esperando. Sí. Si estás hablando por una bendición económica, tú sientes que nada pasa, se te aprieta más la situación. Si es por la salud, entonces empieza el médico a darte otro dictamen diferente, te empieza saliendo allá por otro lado. Me parece tan contrario. Y si entre más oramos, dicen por ahí, cuando tú más oras, ya más te ataca, más te busca. Y a veces decimos que es el diablo, pero también podemos decir que es la misma prueba que está en medio de la paciencia. Que dice que es comprobada como los dos finos. Yo hay muchas veces que Yari, cuando estábamos allá en Nueva Granada, yo le decía a ella, pero es que de qué sirve ser cristiano. Si yo he tenido grupos en mi casa y yo he orado mucho y yo asisto a una iglesia y yo siento que cada vez me va peor. Y yo decía, yo oraba por un nombramiento y viene y Dios me manda un nombramiento y me manda para acá, para Nueva Granada, donde voy a estar es más lejos de mi familia. Entonces, ¿qué clase de bendición es esa? Y es que uno comienza aún hasta renegar de Dios en lo que Dios te ha dado. Tú no estabas pidiendo un nombramiento. Ajá, ya te lo di, ahora vas a renegar porque te di el nombramiento. Tenemos que ser específicos. Decirle al Señor dónde queremos decir. Eso puede ser verdad, señora tuya, pero lo que me enseñaba Yari una vez, de que en los procesos de Dios, en los lineamientos de Dios, así tú pidas que el pantalón sea azul y para Dios debe de ser rojo, Dios te da el rojo. Porque es que si todo este proceso no hubiese pasado, yo no estaría hoy acá. Entonces, no conocemos cuál es el verdadero camino que debemos tomar nosotros. Dios sí lo sabe. Y en medio de un camino que encontramos, Piedras. espinas, tropiezos, piedras. Lo que pasa es que no sabemos pasar esa piedra. Cuando nosotros vemos una piedra, ¿qué podemos hacer? La evadimos. Evadimos o intentamos saltárnoslas o nos tropezamos. Tú decides qué camino tomar. Tú decides qué camino tomar en ese tropezón. Porque siempre hay que orarle a Dios para saber cuál es el camino que tiene para nosotros. Y ahora le voy a enseñar algo que Dios me enseñó acá fuertemente. Dice, como lo mencionamos anteriormente, la paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Esto solo sucederá si no reprochas en los momentos de la prueba, si sabes esperar en Dios, si confías en Jesús y si sabes que las cosas solo vendrán en el tiempo de Dios, no en el tuyo. En el tiempo de Dios, no en el tuyo. Dígame, pastor. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 4:17 dice, y esto yo lo enseñé el domingo pasado cuando hablaba acerca de los desiertos, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? En el momento de la tribulación, de la prueba, nosotros no vemos, o sea, nuestra capacidad
capacidad mental no llega de pronto a pensar, Dios mío, esta dificultad es porque algo grande viene para mi vida, en medio del proceso de la prueba. Y entonces no tenemos esa paciencia y nos desesperamos, sí, como usted decía, nos desesperamos, renegamos, pero no tenemos la suficiente fe y esperanza de que esto está pasando ahora es porque me viene algo grande, es algo sorprendente que Dios necesita prepararme para recibir. Para lo sobrenatural. Para lo sobrenatural. Dice acá ahora, ¿qué beneficios trae la paciencia? Hemos hablado de dónde viene la paciencia, toda la cuestión, pero ¿qué beneficios trae la paciencia? Ya con esto terminamos. Dice Salmo 37, del 7 al 9. Salmo 37, del 7 al 9. Hay que tener paciencia. Si no tiene paciencia, me escuché una prédica de media hora en Santa Marta, el pastor de nosotros, que duraba hora y media, y decía que ya voy a terminar, ya para terminar. Y se llevaba 2 horas y media predicando nada más. Dame paciencia. Y yo me desesperaba como están ustedes. Salmo 37, del 7 al 9 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Mire lo bonito, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Quién es el que prospera en el camino? Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Miren lo que dice acá: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan, que es lo que tienen paciencia en Dios, ellos heredarán ¿qué? La tierra. Para nosotros, ¿qué es la tierra? Es la vida eterna, ¿verdad? Dice, la paciencia nos permite ser fortalecidos y bendecidos por Dios. La paciencia es el complemento de la obra de Dios. Complemento de la obra de Dios. El proceso tiene un fin. Ese proceso es la paciencia. ¿Y qué trae el final? Una bendición. Jesús manejó la pasión y el amor por nosotros con paciencia. Esto es lo que les mencionaba ahorita, que me sorprendió. Dice, Jesús nunca se desesperó cuando muchos le aclamaban que le hiciera un milagro. Cuando Jesús lo seguía la gente, ¿para qué lo seguía? Para un milagro. Para un milagro. La gente que estaba enferma quería que Jesús le hiciera un milagro. Cuando le avisaron de Lázaro, que Lázaro se estaba muriendo, si estamos en esta situación, que seamos nosotros, que Dios lo quiera, nos avisen sobre un familiar, ¿qué hacemos nosotros? Salir corriendo. Corremos, nos desesperamos. Y usted no ve en ninguna parte de la Biblia que dice que Jesús corrió a hacer un milagro a una persona. Jesús siempre fue paciente. Él tenía paciencia, que es la que nosotros hoy en día se nos hace difícil tener. Jesucristo nunca corrió a hacerle un milagro a otra persona. Jesucristo era paciente al momento de hacer las cosas, porque él sabía o porque él tenía fe de que algo iba a pasar. Él sabía que todo tiempo tiene su hora, como lo menciona el nombre en Eclesiastés. Dice, ten en cuenta que la impaciencia arruina los planes de Dios. ¿Qué es lo único que arruina los planes de Dios? La impaciencia. La paciencia actúa en los tiempos de Dios. La impaciencia los acorta y nos dará un resultado momentáneo, mientras que las cosas que da o provienen de Dios son duraderas para siempre. Hay veces que corremos cuando Jesús está sereno, obrando en nuestras peticiones, por lo cual los tiempos serán largos para aquel que desespera y hace las cosas por su propia fuerza. Los que hacen las cosas por su propia fuerza van a obtener una bendición que va a ser momentánea.
Pero los que esperan en Dios, el tiempo se les hará corto, pero la bendición será para siempre. Será una bendición eterna. La paciencia agrada a Dios y podemos ver los resultados en su bendición. Por último, la falta de paciencia muestra un pensamiento impío. Esto no tiene protección ni el conocimiento de Dios, lo cual los lleva a cometer injusticia y a tener un trato despiadado sobre los demás. Era lo que yo les decía ahorita. Cuando cogemos y tomamos un préstamo el cual nosotros no podemos solventar, esa es una mente que viene de una persona que es impía, una persona que no confía en Dios, y que esto que te hará más tarde decir: por culpa tuya, por no darme la bendición, cuando yo te la pedí, me tocó meterme en este problema. Entonces tratamos de culpar a Dios por cosas que humanamente nosotros hacemos y que después no tenemos cómo arrepentirnos, pero sí sabemos echarle la culpa a otro. Pastor, vamos a hablar con las personas. No sé, quería que empezara a cantar para adelante. Espero que sea de mucha bendición para todos esta prédica y que nos haya servido. Dios los bendiga a todos.